Buenos días, mis hermanos. Este, este domingo volvemos a reunirnos para meditar sobre la preciosa palabra de Dios. Quiero que en nuestros corazones, en nuestras mentes se quede esta frase. Disfruta la experiencia de vivir una vida satisfecha. Disfruta la experiencia de vivir una vida satisfecha. ¿Cuántas personas pueden decir que realmente están satisfechos con su vida? Hace unos días hablaba con una persona que me contaba tristemente de tantas cosas que le están abrumando y su insatisfacción, su infelicidad es muy grande. Aún se cuestionaba el propósito de su vida. ¿Tienes tú y sabes tú cuál es el propósito de tu vida? ¿Estás contento? ¿Estás satisfecho? Qué triste que a través del mundo uno encuentra y a través de los siglos esta búsqueda insaciable de las personas que quieren encontrar significado para su vida, quieren encontrar la verdadera felicidad. Hoy vamos a meditar en un pasaje muy conocido, pero no siempre bien seguido. Entonces vamos a meditar en él. La palabra de Dios está llena de invitaciones, llena de los deseos de Dios para nuestra prosperidad, para nuestra bendición. Pero entonces, ¿por qué encontramos tanta gente insatisfecha? ¿Por qué? Hay un problema muy grande. El problema número uno que tenemos es el pecado. Y ahí quiero que empecemos. Empecemos, como decía un viejito que conocía, siempre empecemos por el principio. Empecemos por el número uno. En capítulo 8 del libro de San Juan, en el verso 31, dijo el Señor Jesucristo: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Solamente 2 versículos. El Señor Jesucristo ha estado hablando a una multitud que no disfrutaba de una experiencia de una vida satisfecha. Él les dijo en el verso 12 del mismo capítulo, les dijo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas. Seguido en las Escrituras encontramos que Dios nos compara muchas ocasiones a aquellos que andan sin Él como a un ciego, a una persona que no puede ver, que está caminando a tientas. Es muy triste ver a una persona invidente. Y cuando llega especialmente un crucero de la calle, espera que alguien se compadezca y le dé la mano y lo ayude a cruzar. A veces da desesperación mirar a la distancia cómo la persona va con su bastón tratando de encontrar una guía, algo que le ayude. El Señor Jesucristo acaba de hablar con esta multitud y les dice: yo soy esa luz. Dejen de andar a ciegas, dejen de andar a tientas. Entonces, en el versículo 31 encontramos, porque al final, en el verso 30 dice: hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Muchos creyeron en él. Se dieron cuenta que andaban a tientas. Se dieron cuenta cuánto tropezaban en su vida diariamente. Sus relaciones, tal vez, con sus seres queridos, con sus esposas, con sus hijos, en el trabajo.
y cuánto necesitamos nosotros satisfacción. Llevar una vida con propósito. Y el Señor les dice, crean en mí. El primer requisito, el primer paso para que usted pueda tener una experiencia de una vida satisfecha es creer en Cristo. Usted me dirá, bueno, yo creo. Yo creo que existe, no tengo una vida satisfecha. Yo creo que vino, Él murió y resucitó. Una cosa es creer en Cristo personalmente y otra es estar de acuerdo con un hecho histórico. ¿Sabe usted que el Señor resucitó y que Él vive? Y que Él sigue ofreciendo personalmente la misma salvación que ofreció en esos días. El Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos, id y haced discípulos, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dios es un ser real y Él está con los brazos abiertos para que las personas puedan venir y crean en Él. Y usted me va a decir, tal vez, ¿creer qué entonces? Primero debemos creer que Cristo Jesús es la única persona que hizo un sacrificio que Dios aceptó para poder borrar, limpiar, quitar todos mis pecados. Es el único. En el capítulo 17 de Mateo, cuando el Señor mostró su gloria, se escuchó una voz del cielo y dijo, este es mi Hijo amado, a Él oíd, escúchenlo a Él. En Juan 3, cuando el Señor fue bautizado, la misma voz del cielo dijo, en Él tengo complacencia, en Él. Cuando leemos la palabra, por ejemplo, el libro de Efesios, si usted lee simplemente el primer capítulo y cuente cuántas ocasiones se habla de lo que tenemos en Él. En Él, el perdón de pecados. En Él, la adopción como Cristo. En Él, la redención. En Él, el sello del Santo Espíritu. En Él fuimos predestinados. En Él fuimos escogidos. Todo es en Él. Porque Dios lo puso a Él como el único y suficiente Salvador en esta tierra. Así es que si usted tiene sus ojos puestos, su fe puesta en otra persona que no es Él, no es posible que tenga la salvación. Y no es posible que en lo que usted tiene o en la que usted tiene su fe le pueda salvar. En el capítulo 10 del libro de Hebreos, tal vez es mejor si leemos la porción, el libro de Hebreos capítulo 10. Vean lo que dice en el verso 11. Hebreos 10:11 dice, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Ahora escuchen esto. Dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados.
Hubo muchos sacrificios y hay muchos sacrificios y hay muchas personas que han hecho grandes sacrificios y aún pobrecitos se ven a través de la historia. Vemos gente que se ha sangrado, ¿sí? Flagelado, dándose golpes, yendo de rodillas, penitencias que nunca pueden quitar el pecado. Han venido con ofrendas que nunca pueden quitar el pecado. Qué bueno que podemos dar ofrenda a Dios. Pero hay solo una ofrenda que puede quitar todos los pecados. Es la ofrenda de Cristo Jesús. Entonces, para experimentar una vida de satisfacción, primeramente, debemos de venir a Él. A Él. Es el único al cual Dios puso como propiciación, como sacrificio para que tú tuvieras perdón y limpieza total. Estas personas en el capítulo 8 de Juan entendieron eso, entendieron. Y entonces vinieron y dijeron, sí, creemos en eso. Creemos, porque había una gran oposición. Si usted lee todo el capítulo 8, va a ver que es una serie de argumentos, unos contra Jesús. Todos le estaban echando a él, y él, argumento tras argumento, está probando que Él es el enviado de Dios y el único. Entonces, el primer paso para disfrutar una vida, una experiencia de una vida satisfecha, es venir a Cristo y pedirle que quite todos nuestros pecados, que perdone, porque el pecado es el número 1, es el mal número 1, es todo lo que trae, el que trae todos nuestros males. Tus malas relaciones con tu esposa, con tus hijos. Todo el engaño de la vida insatisfecha y buscando satisfacción en las drogas, en el sexo, en el dinero. Algunos se empeñan y pasan toda su vida es el trabajo. Han ustedes escuchado decir, su vida es el trabajo, su vida es la cocina, su vida es, algunos para otros su vida es tal o cual persona. Pero cuando la persona falla, se acaba la vida. Cuando el dinero falla, se acaba la vida para ellos. En todo lo que ponemos nuestra confianza es fútil, se acaba, es vano. Pero Dios sabe claramente que nuestro mal número 1 es el pecado, y primeramente quiere que nosotros vengamos y digamos al Señor, Señor, perdóname, límpiame. Ahora, ¿qué consejo le daría usted a estas personas que vinieron a Cristo Jesús y le dijeron, Señor, finalmente entendemos, tú eres la luz que nosotros necesitamos, tú eres el Salvador, tú solamente puedes limpiarnos de ese mal tan terrible? Ahora, ¿cuál es el consejo? ¿Cómo van a seguir? ¿Cómo van a experimentar esa vida satisfecha? El Señor continúa y dice, dijo entonces Jesús a los que habían creído en Él. Ya vimos que estos eran creyentes. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Ahora vamos a seguir el orden. Primero creer. Y luego el Señor les dice, miren, ustedes ya creyeron en mí. Ahora, si ustedes permanecen en mi palabra, en lo que yo les he dicho, entonces van a ser verdaderamente mis discípulos. El Señor tiene un deseo en su corazón,
que esas personas que han creído en Él puedan también decir, no solamente yo soy creyente, pero segundo deben decir, yo soy discípulo. ¿Quién es un discípulo? La palabra discípulo en el griego viene de la palabra matitis, que quiere decir aquella persona que escucha a su maestro y pone en práctica lo que su maestro le enseña, le dice. Dios escogió esta palabra para que nosotros entendamos cuán importante es para aquellos que nos decimos creyentes que podamos desear también ser discípulos, seguidores. Hay preciosos ejemplos de discipulado en la Biblia. Cuando el Señor llamó a Juan y a Pedro, por ejemplo, ellos estaban en sus barcas. Estos hombres de ahí vivían, sí, de eso vivían. La pesca era su vida, era su manera de mantener a su familia, de su sustento, y iban cada día de pesca para suplir sus necesidades. Pero ellos escucharon el mensaje de Jesús y después el llamado personal que Dios les dio. Y cuando el Señor los llamó, ¿qué hicieron? Dice la palabra que ellos dejaron sus redes, dejaron sus barcas y fueron y siguieron a Jesús. Ahí es cuando el Señor Jesucristo tiene ese encuentro con Pedro y le dice, Simón, te has llamado Simón. Sí, ahora ya eres creyente porque vino Simón dejando todo y entonces el Señor le dice, ahora te vas a llamar Pedro. Y tú vas a ser pescador de hombres. Te voy a enseñar. No como, ya sabes cómo ir al mar y echar la red para unos peces. Pero ahora yo te voy a enseñar a cómo ganar hombres para mí. Quiero que seas mi discípulo. Y de ese tiempo, él lo recibió y comenzaron a vivir juntos. Empezó la gran experiencia de Pedro y las grandes lecciones que vinieron a nosotros por medio de esta relación, que Dios la dejó como ejemplo para que nosotros también podamos, como un Pedro, venir, dejar nuestra vida antigua y decir, Señor, aquí estoy, aquí estoy. Dice el Señor, quiero que permanezcan en mi palabra. Algunos los escogió para estar con Él y hasta su trabajo dejaron, pero algunos no. Algunos, como aquel leproso que el Señor sanó, dice, él quería seguir a Jesús, quería ir con los otros discípulos, pero el Señor le dijo, no. Dice, ve y cuéntale a los tuyos cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. El Señor le dijo a la mujer adúltera, ve y no peques más. Iban con un reto en su vida, iban con un propósito en su vida, llegar y contar y decir lo que Dios había hecho en sus vidas. La palabra del Señor tiene la instrucción de cómo debemos vivir. Y cuando comenzamos a estudiarla y escucharla y a vivirla, comenzamos a entender que esta es la verdadera vida, pero para eso se necesita un compromiso. Cuando el Señor dice, permaneced en mi palabra, les está diciendo, hagan un compromiso conmigo. El permanecer es un compromiso. La palabra permanecer quiere decir persistir constantemente.
Hay algunas personas que se dicen cristianos, pero para su propia vergüenza no hay ningún cambio que diga, según la Biblia, que estas personas son realmente cristianos. No todo aquel que se dice cristiano es cristiano. No todo aquel que se dice cristiano guarda la palabra de Dios. No todo aquel es discípulo. El verdadero discípulo en la palabra de Dios es el que persevera en la palabra. Si no es así, es que posiblemente realmente su experiencia nunca fue genuina. Su arrepentimiento nunca fue genuino. Hay tantas historias tristes de aquellas personas que llega la persona que le ha ofendido y le dice, perdóname. Perdóname, querida esposa, te ofendí, fui infiel. Y con tanto dolor en su corazón, una persona puede perdonar una cosa, una traición así. Pero si la persona vuelve nuevamente y a los 8 días lo ven nuevamente con otra persona, tal vez fue un motivo de emoción. Algunas personas dicen lo siento, pero decir lo siento no es decir perdóname. Perdón quiere decir me he arrepentido. Ya no quiero hacer eso más. Cuando nosotros somos confrontados con la palabra de Dios, entonces realmente dice el Señor, sí, mi palabra permanece en vosotros, entonces realmente son míos. Realmente la experiencia ha sido real. Porque para disfrutar la experiencia de una vida satisfecha, uno tiene que cumplir. Hay un pasaje muy precioso en capítulo 10 y 13 de Deuteronomio que dice, ¿y qué pide Jehová de ti? Se han llamado a estos versículos los esenciales de la ley. Que escuches la voz de Dios, que la hagas, dice, para tu bien, para que Dios te bendiga. ¿No sabe usted qué bendición tan grande comienza a ver en la vida cuando dejamos de mentir, dejamos de robar, dejamos de ser traicioneros, envidiosos, cuando comenzamos a trabajar honestamente y Dios nos manda su bendición en cada peso que tenemos? Mi hermana me decía acerca de este tiempo de dificultad. No sabemos cómo. No sabemos cómo. Pero Dios ha hecho rendir cada peso. Y hemos tenido todos los días comida en la mesa. Así es. La felicidad de llegar a casa y ver la sonrisa de mi esposa y un abrazo y decir te amo. ¿Cuántas personas añoran, desean que al llegar ellos sean bien recibidos con una sonrisa, un abrazo? ¿Pasa eso en tus relaciones? Es que no te has dado cuenta entonces que cumplir la palabra de Dios trae beneficios totales para la vida. Dios le dijo a Josué, nunca se aparte de ti de tu boca esta palabra de la ley, sino medita en ella. El versículo dice, nunca se apartará de ti este libro de la ley. ¿Sí? Para que medites y hagas conforme a todo lo que está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Qué fórmula? Es la fórmula que Dios está repitiendo a aquellas personas si quieren ahora experimentar
una vida de satisfacción, permanezcan en mi palabra. Y van a ver los frutos. Una ocasión el Señor Jesucristo dijo a sus discípulos, entre ellos obviamente Pedro, les dijo, ¿se quieren ir? Porque algunos estaban desertando. Algunos no podrían escuchar eso de, ay, qué aburrido la cosa de ofrecer, de dejar nuestros pecados. Y el Señor les dice, si quieren ir, ustedes también. Y Pedro le dice, Señor, ¿a dónde iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Solo la palabra de Dios realmente satisface y da propósito a nuestras vidas. El discípulo de Cristo ahora puede decir que cuando Él hace tal o cual cosa, entonces Él es verdadero discípulo y tiene propósito su vida. Porque el Señor ha dicho que, dice, aún un vaso de agua dado en su nombre. Dice que todas nuestras palabras aún van a ser juzgadas y aún vamos a recibir premio por ello. Por lo que hicimos correcto. Hay propósito. Son tesoros que acumulamos. Cada sonrisa a veces que usted da, cada buena obra que usted hace es un cheque que está guardando en el cielo. Dice el Señor, háganse tesoros en los cielos. Pero cuidado que vayamos a estar confundidos, engañándonos a nosotros mismos, pensando que nosotros somos unos discípulos del Señor cuando la verdad no estamos permaneciendo en ella. En San Juan, el mismo Juan que nos escribió este pasaje que estamos estudiando, dice en el versículo 9 en su segunda carta, usted puede checarlo en su Biblia, segunda de Juan 9, segunda de Juan solamente tiene un capítulo, dice, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese tiene al Padre y al Hijo. Si usted lee las cartas de Juan, para él es muy nítido y claro todo. Sí. Dice, si alguno se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. No se engañe. Si está usted viviendo como se le pega la gana, sin obedecer y sujetarse a la palabra de Dios, la verdad no es de Dios. Usted podrá tener religión, usted podrá hacer muchos ritos, podrá tener su altar en su casa, podrá encender muchas veladoras, podrá ir a la iglesia, podrá incluso dar su dinero, pero usted no va a tener la dicha de experimentar una vida completamente satisfecha, porque la palabra de Dios no mora en usted. No se engañe. Un verdadero arrepentimiento es creer en Él. Algunos no quieren aceptar a Cristo porque les da vergüenza. Algunos no quieren aceptar a Cristo porque entonces yo tengo que decirle a otras personas lo que ha pasado en mi vida. Y entonces todo lo que yo pasé, como que me enseñaron mis padres, dicen, qué triste que por cuestión de una tradición uno pueda perder toda una vida eterna. Es que esto me enseñaron. Pues posiblemente sí. Pero dice el Señor Jesucristo, aquel que ama más a padre, a madre o tierras o cualquier otra cosa, no es digno de ser mi discípulo. Él lo dijo. Por eso decimos que persistir, permanecer en la palabra es persistir continuamente. Es un compromiso que uno hace con Dios. Pero seguimos. Dice así. Para este discípulo,
para el que cree en la palabra, para que el que persiste en la palabra y cree en Jesucristo, dice: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis que la verdad, y la verdad os hará libres. Hace unas semanas les platiqué de aquella persona que con corazón lleno de arrepentimiento, sinceridad y humildad aceptó a Cristo y dijo: Él me ha librado del profundo abismo en el que estaba. Este hombre experimentó la verdadera libertad que Dios le da. Pablo en capítulo 5 del libro de Gálatas dice: permanezcan en la libertad con que Cristo les ha librado. Dios quiere que tengamos una vida libre, satisfecha, una vida en que podamos nosotros descansar. Él dijo: si alguno está cansado, ¿sí? A todos los cansados, ¿sí? Venid, ¿sí? Venid y descansad. A todos los que están atribulados, los cansados, en capítulo 55 de Isaías, dice la palabra, dice: venid, si alguno tiene sed, ¿sí? A todos los sedientos, venid y bebed de las aguas. Y él dice: comprad sin dinero, es gratis. ¿Quieres experimentar una vida plena? ¿Una vida satisfecha? Ven a Cristo Jesús con todo tu corazón. Haz un compromiso con Él de guardar su palabra. Y déjame decirte que vas a comprobar que lo que Dios ha hecho en tu vida comienza a llenar todo tu ser, espíritu, alma y cuerpo, de alegría, de propósito. Estás en las manos de el que creó este mundo y el que promete que Él te va a llevar y te va a dar toda una vida eterna, empezando desde hoy mismo. Y vas a empezar a experimentar la satisfacción en tu trabajo. Tu trabajo tiene sentido. Cuando hagas la comida y prepares la salsita y prepares los tacos, prepares el guisado, dice el Señor: hagamos todo como que lo hacemos para Dios, como si fuera para Él. Y tenemos la promesa de aún una recompensa por ello. Imagínense nada más. Nuestra vida se vuelve una vida con sentido. Se vive una vida productiva y una vida que comienza a ser de bendición a muchas otras personas. Cuando comenzamos a ser honestos y amar como realmente. A veces oro y pido: Señor, déjame ver el mundo como tú lo ves. Cuando uno comienza a ver el mundo de la manera que Dios lo ve, cambia completamente. Cuando uno ve el futuro como Dios lo ve, cambia completamente, porque el Señor dice: echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y dice: no temáis, no temáis, no temas. Para aquellos que son verdaderos discípulos, el Señor les dice: yo cuido de ti, obedece mi palabra y lo demás está a mi cargo. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Tengo muchos testimonios y apenas de alguien que me decía: de veras que estaba yo tan ciega y tantas cosas que eran para mi vida. Y le recordaba yo el himno que dice:
Le digo, así como dice el himno, mi gloria pasada es hoy mi vergüenza. Sí, así. Pensaba que tenía vida, pero no era vida. Pensaba que esto era todo en esta vida, pero conociendo al Señor, ahora mi vida realmente tiene sentido. Ahora realmente puedo decir que soy feliz. ¿Puedes tú realmente decir que tienes una vida satisfecha y eres feliz? Tal vez tu énfasis, tu interés, tus prioridades han sido muy diferentes que el cumplir la palabra de Dios. Tal vez tienes religión, haces ritos, pero eso no llena. Pero eso no es lo que te va a traer bendición. Primero debes ser limpio, completamente, tener la seguridad de que todos tus pecados han sido perdonados. Segundo, debes permanecer en la palabra. Y tercero, vas a tener la dicha de decir, conozco la verdad y la verdad me ha hecho verdaderamente libre. Libre para servir a Dios, libre para vivir una vida feliz con mis seres queridos, con la sociedad y libre para que ahora vea yo completamente la vida de una manera muy distinta, que mi vida tiene sentido y que todo lo que hago importa, e importará no solamente para ahora, sino importará para la eternidad. En el libro de Apocalipsis dice que benditos aquellos que durmieron en el Señor, o sea, verdaderos discípulos. Dice, porque sus obras con ellos siguen. Lo que tú haces para bien va a seguir bendiciendo a muchos otros en esta tierra y aún va a seguir por la eternidad. Disfruta la experiencia de una vida satisfecha, creyendo de verdad, permaneciendo en su palabra y disfrutando la libertad que solamente Dios te puede dar por medio de Jesucristo. Que el Señor te bendiga.